Ahora, yo quiero mostrarles hoy tres experiencias a la luz de las Escrituras. De tres maneras distintas en cómo Jesús les dio experiencias a los apóstoles, y que de una de ellas es la que estamos hablando. Cuando dice, vimos su gloria y oímos, ¿sale? La primera experiencia que quiero que veamos es cómo Dios manifiesta su gloria. Dijimos que la gloria de Dios tiene que ver con su majestad, su perfección, su poder. Cuando alguien dice, vi la gloria de Dios, quiere decir, si está correcto ante las Escrituras, que vio la perfección de Dios, la majestad, la gloria, lo que Él es capaz de hacer, lo que Él es en su naturaleza. Y se infiere que cuando una persona ve la gloria de Dios, lo único que debiera de ocurrir en dicha persona es traer convicciones, fe, determinación. Y quiero que me acompañen a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Del versículo 1 al 10. Y no quiero leer tanto, solamente les voy a ir contando. Ustedes en su casa pueden tal vez darle lectura completa. Lucas capítulo 5, versículo 1 al 10. Este pasaje nos muestra lo que es la pesca milagrosa. Muchos han oído que Pedro era pescador, ¿se acuerdan? Pedro, Juan, Zebedeo, había algunos de los discípulos del Señor Jesucristo que se dedicaban a la pesca. ¿Cómo convenció Jesús a los pescadores a que lo siguieran? Tuvo que mostrarles una experiencia, algo que provocara en ellos un asombro y un entender de que la persona a cual iban a seguir o a quien iban a seguir tendría poder. Y les voy a resumir de alguna manera, y desde el versículo 4 dice que terminó de hablar y dijo a Simón, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Jesús se encuentra con Pedro y algunos de los discípulos después de toda una noche que intentaron pescar. Ellos se esforzaron por pescar. Jesús llega en la mañana, los ve que están ya de regreso y que no traen ningún pescado. Y entonces Jesús ahora les dice, vuélvanse a meter y echen la red. Estos hombres, por obviedad, pudieron haber dicho, ¿y tú qué nos vienes a hablar a nosotros de pesca? Porque ellos no conocían a Jesús como el Jesús divino. Apenas se iba a presentar a ellos. Y entonces les dice, echen la red. Y estos se quedaron, bueno, ¿qué se creerá esto? Sin embargo, obedecieron, porque se quejan, y dice el versículo 5, hemos estado toda la noche trabajando y nada hemos pescado, pero en tu palabra vamos a echar la red. Te vamos a obedecer ahora. Vamos a darte el crédito de ver qué pasa. Y dice ahí que entonces echaron la red, y habiéndolo hecho, dice el versículo 6, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro, ¿qué pasó con él? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Y de quién más? Y de todos los que estaban con él. Qué interesante ver. La semana pasada hablamos que Isaías, cuando se presentó delante de la gloria de Dios, expresó un grito de lamento diciendo, ¡ay de mí, que soy muerto! De pronto en el Nuevo Testamento observamos que Pedro y los discípulos se encuentran con Jesús, les dice, avienten las redes, y cuando avientan las redes sucede un milagro, y ellos estaban ahí viéndolo, la experiencia vivida, y Pedro en medio de esta experiencia observa al Señor y cae de rodillas, con miedo, dice, cayó de rodillas
¿Y qué le dijo? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre. Quiere decir que en medio de la ignorancia, Pedro, cuando vio lo que había pasado, entendió de alguna manera que ese hombre que le dijo avienta las redes, era Dios. Era Jesús, era el Hijo de Dios, era el Dios vivo. Y que él no entendía cómo podía estar cerca de él, si Dios es santo, si Dios es puro, pero estaba ahí a su lado y le dice, apártate de mí porque soy pecador. Y no solamente en él hay un temor por la experiencia vivida, sino que todos los discípulos dicen que cuando vivieron esto les dio miedo, temor. Y no quiero que caigamos en un temor de miedo de películas nocturnas en donde uno grita, ¡ah, un monstruo! No, era un temor que iba más allá de lo entendible porque era un temor santo. Un temor de haberse encontrado ante lo divino y entendidos de que eran pecadores porque aún eran incrédulos, porque habían echado toda la noche la red y no habían sacado nada. Y cuando le echaron, ciertamente le echaron dudando de que algo pasara. Pero Dios, cuando se presenta a una persona, cuando hace un milagro, cuando nos permite tener una experiencia, es con un propósito. Y el propósito aquí de haberse encontrado con Pedro y los pescadores es que Jesús luego les dice más adelante en el versículo 10, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. ¿Por qué Jesús tuvo que manifestarse a los discípulos de esa manera, a Pedro de esa manera? Porque tenía un trabajo para ellos, los iba a hacer pescador de hombres. Pero la experiencia vivida es que ellos trabajaron toda la noche y que no sacaron nada. Pero ante la palabra de Dios, la presencia de Dios y la orden de Dios, salieron peces. Eso debía de crearle convicción a Pedro y a los demás de que si ellos iban a ser llamados a un trabajo, el que iba a dar la victoria y el triunfo en el trabajo iba a ser Dios. Ve, haz una iglesia, Pedro. Ve, haz una iglesia, Juan. ¿Quién iba a darles las almas? Dios. Él simplemente iba a ser un instrumento. Entonces, cuando hay una experiencia, tomando el tema de la semana pasada con lo que hoy quiero exponer, es que cuando hay una experiencia con Dios real, debe de haber un propósito y un cambio. Porque Pedro, de ser pescador, pasó a ser un pescador de hombres. Hay un propósito. Y la vida de Pedro, si la leemos, fue una vida tremenda, que realmente trajo impacto. Y hoy Dios quiere seguir revelándose a nosotros para que nosotros también podamos hacer hoy cosas grandes para Él. No en nuestras fuerzas, porque Él en las experiencias nos va a dejar ver que es Él y que no somos nosotros. Porque el día en que tú pienses que tú puedes hacer algo con tus fuerzas, en ese día tú dejaste de creer en Dios y te convertiste en tu propio Dios. Porque el único que realmente puede hacer cosas es Dios. Y se lo muestra Pedro. ¿Sí? Y por eso Pedro, cuando escribe en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 16 y 17, dice, lo que hablamos es lo que vimos, lo que oímos. O sea, no estamos inventando, como decimos hoy, un choro o un rollo mareador, sino está diciendo lo que vimos. Un segundo encuentro con la gloria de Dios se experimenta en Marcos capítulo 4. Vamos juntos a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4, versículo 35. ¿Lo tiene? Marcos 4, versículo 35. ¿Y por qué estoy sacando experiencias de la Biblia? ¿Qué creen ustedes que sea más creíble o válido ante el hecho de predicar lo que es de Dios? Mi experiencia, Marcos capítulo 4, versículo 35. Mi experiencia que es real o la experiencia de aquellos hombres de Dios que plantaron la fe. Porque yo pudiera hablarles de mi vida y contarles mis experiencias. Pero yo me pregunto, ¿qué nos convence más, mi experiencia
o la experiencia de los hombres de Dios que están en las Escrituras. Porque hoy viene mucha gente contándonos experiencias que son reales probablemente, que Dios sigue obrando, sigue haciendo milagros, sigue liberando, haciendo cosas majestuosas, pero a la hora de enseñar y de predicar, nada mejor para levantar la fe que lo que experimentaron los hombres de Dios. ¿Sí? Yo les puedo, y voy a terminar tal vez argumentando de alguna experiencia que me tiene hoy aquí. Porque no solamente ha sido su palabra la que me ha convencido, sino que las experiencias que he tenido con Él son las que me mantienen aquí. Porque aún sin esas experiencias, tal vez ya no estaré aquí. Ha sido la convicción de lo que he vivido con Él, lo que me tiene aquí, pero también debo de entender que la palabra me ha afirmado. Y yo quiero que ustedes afirmen en la palabra y que vivan las experiencias con Dios, pero que no sea eso su sustento, que sea la palabra, porque ese es real. Dice ahí capítulo 4 versículo 35, se los leo, dice: aquel día cuando llegó la noche les dijo: pasemos al otro lado, y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose él, reprendió el viento y dijo al mar: Calla y enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estás así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces, ¿qué pasó? Temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Otra experiencia que tienen sus discípulos con un propósito. ¿Cuál es el propósito que ustedes tal vez logren ver? Se los voy a indicar para que afirmen si es que ya lo están pensando. Jesús les dice: hombres de poca fe. El propósito de esta experiencia que Dios les está permitiendo vivir a sus discípulos es que Él entiende que el hombre como usted y como yo y como ellos, lo que más nos falta en la vida es fe. Somos hombres de poca fe. Pero las experiencias de su gloria, las experiencias de su poder, de su majestad, cuando se manifiestan son con un propósito. Y este segundo propósito es que los hombres que estaban a su alrededor necesitaban ser afirmados en la fe. Y cuando Jesús permite que se suban a la barca y que se manifieste un problemón, porque esto era un problema. Si Jesús no estaba ahí, seguramente moría. Pero Jesús se subió con ellos y les mostró su poder, tanto así que Él sabía lo que iba a pasar, y al saber lo que iba a pasar, todavía Jesús, siendo Dios, se acostó a dormir. ¿Qué es lo que a veces nos pasa hoy? Estamos en medio de los problemas y pensamos: Jesús, ¿estás dormido? ¿Qué no me escuchas? Y Jesús seguramente se hace el dormido o se hace el que no escucha, para que cuando Él responda, lo que Él nos haga ver sea un despliegue de su gloria, de su poder majestuoso. No en una cosa pequeña, sino en algo que va a impactar nuestras vidas, así como a ellos los impactó el hecho de que dice que las olas ya anegaban la barca. Esto quiere decir, se estaba hundiendo. Se estaba hundiendo y los discípulos tuvieron miedo a pesar de que Jesús estaba con ellos. Y se enojaron porque fueron a reprocharle, viéndolo dormido: ¿qué no te preocupas que aún te estás dormido? Y nosotros aquí medio muriéndonos con esta tormenta. Y Jesús se levanta sin ningún problema, los ve y lo único que logra decir, como creo que hoy me lo puede decir a mí y a nosotros: ¿que acaso no tenéis fe? Hombres de poca fe. Y en un segundo, lo que parecía imposible, devastador, destructivo, Jesús lo hace ver
como algo que no era nada, porque todo vuelve a la calma. Le dice al viento, le dice a la mar, calla, enmudece. Provocando que los discípulos en ese momento en particular, que iban a ser en el futuro los emisarios, los apóstoles, los enviados, los capacitados para llevar su palabra, pudieran tener una experiencia de que Él era Dios y que para Él no había imposibles. Por eso vieron, vuelvo a repetir lo que dijo Juan y Pedro, lo que oímos, lo que vimos tocante al verbo de vida, no nos los vinieron a hablar, no son chismes, no son fábulas, no son mitos, no son religiones falsas, es lo que vimos con nuestros ojos tocante a lo que es Dios, a quién es Jesucristo. Y entonces ahora con este segundo encuentro de esta experiencia de la gloria de Dios, ahora los discípulos aumentan su fe. Porque ahora iban a estar hablando de ese momento. Oye, ¿te acuerdas, Señor? Nos estábamos hundiendo. Oye, y Jesús durmiendo, ¿cómo no las hizo ese día, verdad? Eso sí, nos jugaba unas bromas. Porque nosotros hundiendo y Él ahí acostado. Oye, pero ¿cómo cayó al mar? Oye, ¿cómo calmó la tempestad? ¿Cómo le dijo al viento enmudecer? ¿Te acuerdas cómo se calmó todo? Y entonces eso a ellos les iba a dar fuerza. Y esas experiencias las seguimos viviendo hoy de maneras muy distintas. Yo me aferro a esto porque es su palabra, pero no puedo negar que a través del caminar hemos visto y he visto experiencias en donde yo, cuando me siento desmayar, me acuerdo de lo que Dios ha hecho en mi pasado. Ay, no tenía para pagar y de pronto recuerdo algo tan tonto tal vez para muchos. Se me quedó mi combi hace como 8 años, no recuerdo, sin gasolina, y la dejé como a 5 kilómetros de la casa donde vivíamos. Y entonces Dios se quedó sin gasolina, esas combis son fáciles de abrir, llegamos a la casa y me recargué en el portón. Y dije, Dios mío, ¿qué hago? No tengo ni un quinto para gasolina, no tengo envase para la gasolina. No tengo nada para poder hacer. Y esa combi se la van a robar, Dios mío. Y estaba recargado, Señor. Ayúdame. No siempre te responde, pero hay momentos en que te responde para que tú veas tu gloria. Y va llegando el vecino donde vivíamos. ¿Qué pasó, vecino? ¿Qué haces aquí? Nada, estoy viendo a ver si aquí ando. ¿Qué te pasa? ¿Dónde está la combi? Es que se me quedó sin gasolina acá. ¿Y luego qué? No, pues estoy viendo. Sí, ven. Agarra de su combi, porque tenía una combi, me da un galón de 4 litros de gasolina y me dice, toma, luego me lo pagas, luego me la repones, ve por la combi, no la dejes allá. El hombre que no tenía ni un quinto, ni envase, ni esperanzas, más que la que Dios podía darme en ese momento, tan tonta historia. Pero en ese momento a mí me hizo ver la gloria de Dios, porque en ese momento tenía un problema para mi vista grande. Pero en un segundo el Señor, como esta tempestad, la calmó y me dijo, aquí está tu gasolina, no estés chillando, vete por la combi. Y así Dios nos da experiencias, para que no seamos hombres de poca fe. Nos deja ver su gloria. La gloria de Dios son las cosas que nos permite palpar, experiencias que nos ayudan a mantenernos firmes. Él se entristece, creo yo, a mi pensar, no entristecerse de morir porque Él es Dios, pero creo que se entristece cuando después de mostrarnos tantas cosas, nosotros seguimos siendo duros de corazón. Entonces, esto es muy hermoso. La tercera experiencia con la cual vamos a ir terminando, y que tiene que ver con lo que Juan dice cuando dice, y vimos su gloria, cuando dice palpante o tocante al verbo de vida, Mateo capítulo 17, que bíblicamente es conocida esta historia como la transfiguración. Y es otra de las muestras del despliegue de la gloria de Dios que le muestra a los discípulos, y ahora en este caso a 3 en particular, para que ellos también pudieran
tener un testimonio que contar. Es importante los testimonios. Yo estoy a favor de los testimonios. No estoy a favor de predicarle a la iglesia todos los domingos testimonios. Estoy a favor de que cuando tengamos una charla uno a uno, yo le cuente mis testimonios. Porque el púlpito, a mi consideración, es para usarse para predicar su palabra. Y los testimonios de lo que vivimos, hoy les di yo uno, pero de 2 minutos. Pero hay veces que predicamos 1 hora lo que hemos vivido. Aquí es para poder aprender de la palabra. Y en el capítulo 17, del versículo 1 al versículo 8, se los voy a leer para que puedan tener y relacionar de lo que estamos hablando. Dice: Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, 3 hombres, recuerden, y los llevó aparte a un monte alto. Y dice, se transfiguró delante de ellos. ¿Qué significa? Aquí lo explica. Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cambió de apariencia. Transfigurar quiere decir cambiar de apariencia. De ser un hombre normal como usted y yo, de pronto su cara se hizo como el rostro del sol. Sus vestiduras, que eran de túnica normal, tal vez de lino o alguna tela particular de ese tiempo, se cambiaron a blancas resplandecientes. Entonces eso quiere decir que él mostró su gloria, lo que él era en su naturaleza. Y dice, y aquí aparecieron Moisés y Elías, 2 personas muertas, aparecieron hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos, ¿qué pasó? Se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Se dan cuenta? No sé si logren ver, tanto en el mar de Galilea, cuando calla a los vientos, en la pesca milagrosa, y en este momento, ¿qué situaciones en particular se manifiestan de parte de los discípulos? Temor. Tuvieron gran temor. ¿De dónde viene este temor? Repito, no era un temor de miedo de película. Era un temor de decir, ¿de veras estamos enfrente de Dios? O sea, Dios se acaba de presentar y aparte oímos la voz de alguien que decía, este es mi Hijo. Y nos cubrió una nube. Y vimos a 2 personas que se supone que están muertas, pero se aparecieron. ¿Qué provocó en ellos? Temor. Porque no entendían todavía con quién estaban tratando. A veces nosotros pasamos por alto el evangelio, la santidad, el congregarnos, el buscarle, el orar, porque a veces no hemos entendido con quién estamos tratando. Por eso es importante la experiencia con Dios, porque cuando yo vengo a Dios, en mi naturaleza debe de haber en ciertos momentos un temor a Él por quién es Él, porque ciertamente Él es amor. Ciertamente Él nos sana, nos bendice, nos salva. Es un Dios lleno de gracia, misericordia, paciente, benigno, amoroso, lo que usted quiera. Pero también es un Dios de juicio. Y debiéramos en su momento observar que es santo. Y que al ver cómo vivimos y saber que estamos delante de su presencia, debiéramos de vivir un poco en temor, en obediencia. Entonces estos hombres vieron una vez más, Pedro, Jacobo y Juan, cómo Jesús se transformó y tuvieron temor. Y una vez más, Jesús se manifiesta a las personas con un propósito. Las experiencias que Dios nos da de su gloria tienen un propósito, que nosotros hagamos algo. Y Jesús les sigue diciendo, entonces Jesús se les acercó, los tocó y les dijo, levantaos y no temáis. Ellos alzaron los ojos y nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digas a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Qué les dijo el Señor Jesús en ese momento? No cuenten nada de lo que han visto.
Acuérdense que Jesús se manifiesta con un propósito. No le cuenten ahorita a nadie, pero se lo van a contar a todos cuando yo resucite. ¿Por qué? Porque su resurrección, junto con estos testimonios, iban a darle fuerza a las palabras de los discípulos. Porque Juan y Pedro entenderían que vieron a Jesús convertido en Dios, entendidos ahora que Jesús es Dios. Y eso iba a afirmar su cuento, su narrativa, su historia, porque lo iban a contar después de que Jesucristo resucitara. Porque si lo decían antes de que Jesucristo resucitara, iban a decir, están locos. ¿Cómo Jesús va a ser Dios? Es un profeta, es nuestro jefe, pero Dios no es. Pero cuando Él resucita venciendo la muerte, la gente empieza a entender que Jesús es Dios. Y entonces ahora es momento para que Juan, Pedro y Jacobo cuenten lo que vieron. Y si se acuerdan lo que vimos en los primeros versículos cuando inicié, Juan 1:14 dice, y vimos su gloria como la del unigénito de Dios. Primera de Juan capítulo 1, esto es lo que hablamos tocante al verbo de vida, lo que oímos, lo que vimos. Luego Pedro vuelve a decir, es que no venimos con fábulas, sino lo que nosotros oímos, eso es lo que decimos. Entonces es importante esto, porque entonces la experiencia en nosotros debe de crear convicciones. Jesús les permitió que estando en el monte alto lo vieran, pero no solamente lo vieran, sino que también oyeran una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ahora, esto es hermoso porque fue lo que provocó que aquellos hombres de Dios tuvieran la fuerza, la convicción, la determinación de hacer lo que tenían que hacer por mandato de Dios, ir y predicar el Evangelio. Jesús muere, resucita y les deja una comisión a sus discípulos. ¿Cuál es la comisión? Vayan y prediquen mi palabra. Denme a conocer. ¿Pero cómo? Ya les di experiencias. ¿Vieron cómo me transfiguré? ¿Vieron que callé el viento? ¿Vieron que les di a pescar cuando no había nada? Ahora estoy vivo, estoy resucitado, me están viendo subir al cielo. Ahora, ¿qué es lo único que necesito? Que vayan y cuenten lo que han visto de mí. Y entonces yo les preguntaría, ¿sirvió de algo lo que ellos vieron? Tanto sirvió que aquí estamos. Aquí estamos y aquí está lo que ellos cuentan. Y entonces ahora, cuando yo digo haber tenido experiencias con Dios, porque en nuestra generación se habla mucho de las experiencias de gente que tiene con Dios. Es que yo lo vi, es que yo lo sentí, es que yo esto, es que yo acá, es que yo acá. Y la experiencia, la emoción, perfecto, es real. Pero cuando yo leo las Escrituras, los hombres que tuvieron la experiencia con Dios tuvieron cambios. Tuvieron vida de convicción. Tanto así que si ustedes investigan cómo murió Pedro, Pedro murió crucificado de cabeza por una convicción. Juan, antes de ser enviado, exiliado, preso a las islas de Patmos, el emperador Domiciano lo mandó a ser metido en una olla de aceite hirviendo. Juan fue ingresado en la olla de aceite hirviendo. ¿Y qué creen que le pasó a Juan? Nada. Lo sacaron y lo mandaron a la isla de Patmos porque Domiciano, el emperador, no le convenía que la gente viera a Juan vivo porque él lo había mandado a matar ahí. Pero como vio que no muere, le dio temor, pero en su temor era necio y lo mandó mejor a las islas de Patmos a que fuera exiliado. Pero esos milagros, esas experiencias provocaron que muchos se convirtieran. Y al día de hoy Dios es lo que está buscando de nosotros, los que decimos creer en Él, los que decimos tener experiencias con Dios. No quedarnos con las cosas, sino hablarlas. ¿Nos crean o no nos crean? Porque ¿dónde van a creernos? Con nuestra vida.
que nosotros seamos, vivamos, andemos conforme Él anduvo. Y así los discípulos anduvieron. Estas experiencias les dieron fuerza. Yo no sé, personalmente platico con mi mamá y yo le digo, yo no sé qué vaya a seguir en mi vida. Yo no sé qué sea de esto que hacemos, pero yo lo quiero hacer porque la experiencia que Dios me ha dado con Él no me puede permitir detenerme. Algo tengo que hacer porque no me puedo quedar quieto, porque lo que he visto palpante al verbo de vida con mi vida no se puede quedar estacionado. Y si tengo que cantar tal vez en algún camión, lo voy a hacer, porque Dios nos mandó de alguna manera a testificar. Los discípulos testificaron y fueron muertos. Probablemente al hacerlo tal vez nosotros seamos agredidos, pero es parte de ser lo que somos. Hoy las redes sociales están empezando a ponerse más difíciles con los cristianos, porque para todos hay tolerancia, menos para los cristianos, porque nosotros estamos locos, pero todos los demás tienen razón. ¿Por qué tienen razón los demás y nosotros no? Porque nosotros tenemos una convicción firme de un argumento sólido y válido y objetivo, mientras que hoy vivimos en un mundo relativista donde cada quien quiere creer lo que bien le parece. ¿No quieren verlo? ¿Quieres hoy ser perro? Sé perro, adelante. Y te tienen que firmar aún con un médico de que tú eres perro porque te sientes perro. Ah, pero yo soy cristiano, mátenlos, cállenlos, no los dejen hablar. Oye, ¿dónde está la tolerancia entonces? Entonces Dios nos deja las experiencias de su gloria para que nosotros podamos tener convicciones. Así que yo en esta tarde cierro con el propósito de que las muchas experiencias que ustedes hayan tenido de Dios, las tomen, las afirmen, entendidos de que a veces Él no responde a sus peticiones, porque cuando responda va a ser para aumentar la fe, porque muchas veces nos va a estar diciendo hombres de poca fe. ¿Y cómo que no responde si nos morimos, Señor? Y el Señor, despiértate que morir. Pero cuando se despierte, la gloria de Dios será manifestada en sus vidas. Va a responder. Y créanlo, porque si a ellos les respondió en algo grande, nosotros también. Somos poca fe, el Señor nos va a aumentar nuestra fe. Nos ha llamado para algo. Y si no han visto muchas cosas de la gloria de Dios, es tiempo de decirles al Señor: Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Te quiero conocer cada día más. Amén. Vamos a, esta alabanza no se las tengo, pero vamos a cerrar con esta alabanza a ver si se la saben. Tiene que ver con que podamos pedirle al Señor: quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Vamos a decirle al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el honor, sea la gloria, sea
conocerte cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más de ti, queremos tu presencia, Jesús, Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el honor, sea la gloria, sea la honra y el poder, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Amén. Te damos gracias, Dios, por esta preciosa tarde. Gracias por permitirnos conocerte cada día más y que tu presencia, Señor, avive nuestros corazones y nos lleve a buscarte, Señor, para dar a conocer tu gloria y tu majestad. En el nombre de Jesús podemos decir amén. Amén. Bueno, pues vamos a